Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un mensaje o un sermón sobre algo muy importante. Hay muchas denominaciones en el mundo de hoy que enseñan que la salvación es por medio de bautizarse en agua. ¿Están correctos aquellos o equivocados? Pues es una buena pregunta. Entonces esta es la pregunta que tenemos hoy. ¿Es necesario el bautismo en agua para ser salvo? Para ser salvo. ¿Nuestra salvación depende en si estamos bautizados en agua o no? ¿La agua salva o somos salvos por otra cosa? Es una buena pregunta. Muchas denominaciones enseñan que sí somos salvos por medio del acto de bautizar en agua. Algunos me han enviado correos electrónicos preguntándome de este tema. ¿Es necesario bautizarse en agua para ir al cielo, para ser salvo? Es una cosa que quiero hablar. Pienso que es un tema bien importante. Algunos enseñan que sí. El otro día uno me enseñó que entre el cristianidad o el cristianismo hay más que 3,000 sectas. Bueno, no todos son correctos, ¿verdad? Son muchas sectas falsas. Y algunas sectas enseñan que sí, el acto o el rito de bautizarse en agua es lo que te lleva al cielo, lo que salva. ¿Es la verdad eso? ¿O es posible que están en error? ¿Es posible que están equivocados? Primeramente, vamos a 1 de Timoteo 2:15. Mientras que estás buscando 1 de Timoteo 2:15, lo que vamos a hacer hoy es ver exactamente lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero seguir a ninguna denominación. Yo no quiero enseñarte mis opiniones, ¿verdad? Yo quiero seguir a la palabra de Dios y quiero saber lo que Dios dice. Más que 3,000 denominaciones entre los que dicen que son cristianos. Claro que, wow, bastantes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son correctos? Imagino que hay tantas denominaciones porque muchos tienen sus propias enseñanzas de hombres y no de Dios. Entonces yo no voy a agarrar lo que enseña una iglesia y aceptarlo como mi doctrina antes que estudiar la palabra para ver, ¿esa es doctrina sana o no? La semana pasada hemos hablado de, ¿tienes tú la doctrina sana? Amén. O vamos a hablar hoy de la doctrina sana para ver si es correcto enseñar que el bautismo en agua es lo que salva, ¿ok? No estoy en contra del bautismo en agua. Después de ser salvo, algunos enseñan, sí, debes bautizar en agua. Y en la Biblia miramos, algunos después de haber recibido el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. No voy a hablar de esto. Lo que estoy preguntando es, ¿eres salvo por el bautismo, por el acto de bautismo? ¿Esto es que salva, sí o no? Vamos a ver de la palabra de Dios lo que Dios dice de esto. Amén. No voy a dar mi opinión, ni enseñanza de una denominación. Voy a enseñar según la palabra de Dios lo que la palabra dice para ver si podemos contestar hoy esta pregunta. ¿Es necesario el bautismo en agua para ser salvo? Vamos a comenzar primero en 2 de Timoteo 2:15. Porque aquí tenemos un mandamiento de Dios. Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos saber lo que dice la palabra. Pero muchos van a una iglesia y escuchan a la predicación y aceptan a la denominación y las enseñanzas de la denominación. Nunca piensan ellos, debo ir y estudiar la Biblia para ver si es la verdad lo que enseñan o no. Pero para que no avergonzarse, nosotros mismos debemos estudiar y decir, ok, ¿es la verdad lo que me enseña? ¿Es la verdad lo que predica? ¿O es algo apartado de la Biblia?
Yo no voy a enseñar mis opiniones ni mis enseñanzas de una denominación. Yo voy a estudiar de la palabra de Dios. Y ve lo que dice el versículo, que traza bien la palabra de verdad. En inglés dice, rightly dividing the word of truth. Lo cual es en español, que divide bien la palabra de verdad. Hacer divisiones. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos ver, hay divisiones en la Biblia. Y la división más básica que hay en toda la Biblia es la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos la Biblia dice que Cristo murió y nos dice que el Nuevo Testamento empezó con la muerte del testador. Cristo es el testador. Cuando murió en la cruz el Señor Jesucristo, derramando su sangre, esto empezó un testamento o un pacto nuevo. Entonces la división más básica que hay en la Biblia es esta división, que Cristo murió y algo cambió de un testamento a otro testamento. Sin embargo, lastimosamente, hay gente en este mundo que pertenecen a una iglesia o una denominación falsa que ni puede entender esto, pero es la división más básica en toda la Biblia. Hay un Nuevo Testamento y hay aquel Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento estaban bajo la ley. Y la ley enseña muchas obras. Y si uno hace tales obras, puede agradecer a Dios. Pero nosotros, según la palabra de Dios, no estamos bajo de la ley. Muy claro, el apóstol Pablo enseña esto, que no somos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. Y es Cristo que salva, no las obras de la ley. ¿Me entiendes? Es una división básica que debemos tener. Mientras que trazamos bien la palabra de Dios. O sea, mientras que dividimos divisiones en la Biblia. Entonces, lo que voy a hacer hoy es solamente enseñar lo que dice la palabra de Dios, con el propósito de hacer un estudio para diligentemente presentarnos aprobados a Dios. No queremos que somos avergonzados, quiero que estamos en la doctrina sana y que podemos contestar bien esta pregunta de la palabra de Dios. Si en verdad se necesita el bautismo en agua para ir al cielo, o sea otra cosa el bautismo en agua, y que estamos o somos salvos aparte del bautismo en agua. ¿Me entiendes? Vamos entonces a Hebreos capítulo 6 y vamos a comenzar con Hebreos capítulo 6. Está hablando el apóstol Pablo y él dice, por lo cual dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Qué raro que comienza aquí el apóstol Pablo diciendo, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué dejamos las doctrinas de Cristo? ¿De qué? Dice, versículo 2, de la doctrina de los bautismos. Oigan muy bien, bautismos en plural con S al fin. Tengo otros sermones en español hablando del bautismo en agua. En uno presento que hay 5 bautismos en la Biblia. Pero ¿sabes qué? En total hay 7 bautismos en total. Algún día me gustaría predicar de los 7 bautismos, si Dios permite, ¿verdad? Pero está hablando aquí el apóstol Pablo y dice de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3, esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. ¿Ve cómo está hablando él? Si Dios permite, nosotros haremos tales cosas. Pero si no permite Dios, pues no vamos a hacer. Qué raro. ¿Por qué habla así? Porque según la palabra de Dios debemos dividir bien o trazar bien la palabra de Dios. Y por medio de leer la Biblia miramos, hay cosas que han cambiado. Hay dispensaciones. Hay diferentes testamentos o pactos.
hay diferentes maneras en que Dios trabaja con otros. Un ejemplo es el libro de Actos o Hechos. Yo siempre digo Actos porque es la palabra más antigua, pero cuando digo Actos es Hechos. Actos es un libro de transición. Y si leímos este libro de Actos, miramos claramente el cambio. Algo cambia. Según el libro de Actos o Hechos es un cambio de Pedro a Pablo. Es un cambio de judíos a gentiles. Es un cambio de Israel, la nación, a el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Y usted o tú tienes que leer la Biblia para entender esto. Porque si no trazamos bien, si no estudiamos bien, si no podemos dividir bien y entender, ya vamos a caer en error y en falsa doctrina. Entonces debemos leer la palabra de Dios y entenderlo. Hoy lo que voy a hacer es, voy a estudiar 4 diferentes personas y sus ministerios. Nosotros vamos a hablar hoy del ministerio de Juan y lo que Juan enseñaba. También vamos a ver el ministerio de Jesús y lo que él enseñó. También vamos a ver el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y vamos a ver qué dice cada uno de los 4 del bautismo en agua para ver si es en verdad el bautismo mismo, el agua que nos salva cuando estamos bautizados en agua. ¿Qué tal? ¿Será un buen estudio? A ver si es en verdad la salvación por medio de bautizarse en agua. ¿O qué tal si la salvación viene por otra forma o por otra cosa? Otra cosa que olvidé decir. Muchos hoy en día quieren leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchas iglesias de hoy no entienden cómo trazar bien la palabra de Dios. Solo leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No más. A veces un poco del libro de Actos o Hechos, pero no leen lo demás del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Pero muchas iglesias, muchas denominaciones, especialmente los que enseñan que el bautismo en agua salva, evitan al apóstol Pablo, el que escribió 2/3 del Nuevo Testamento. ¿Por qué no quieren a él? Si la muerte del testador es lo que empezó el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía están en el Antiguo Testamento, hasta que muere Jesucristo en tales libros. Pero muchos hoy en día basan su doctrina en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué no van a Pablo y leyendo Romanos a Filemón y basando su doctrina en esto? ¿Por qué no? Es porque no trazan bien, no dividen bien, no estudian bien la palabra de Dios. Y lo que debemos hacer nosotros es estudiar bien. Yo voy a tomar la Biblia, mostrarte exactamente, mirando que trazamos bien desde Juan hasta Pablo, lo que la Biblia enseña del bautismo en agua. Y ya vamos a contestar hoy si somos salvos por agua o no. Si el bautismo salva o no. Vamos a comenzar entonces con Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Miramos a este hombre, Juan Bautista. Él se llama Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a ver el ministerio de Juan. Ok, aquí voy a poner aquí el ministerio de Juan. ¿Cuál es el ministerio de Juan? ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice él del bautismo en agua? Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. Oiga lo que está diciendo él, el reino del cielo. No tengo tiempo a hablar de esto, pero hay 2 reinos en la Biblia. El reino del cielo y el reino de Dios. Claramente nos enseña que el reino de Dios es un reino espiritual. Pero el reino del cielo es un reino físico. Cuando leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
quiero que miras cuántas veces que dice, vino Jesús predicando el reino del cielo. Y muchas veces dice, vino Él predicando el evangelio del reino. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿El evangelio del reino? ¿Qué es? Aquí, en este lado, Jesucristo tiene su reino. Aquí está el reino de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Pues Jesús es Dios. Y Dios va a reinar como el rey. Jesucristo es el Mesías. Y nosotros tenemos la enseñanza y la profecía que Cristo va a gobernar por 1000 años en el milenio como el rey de los judíos, como el Mesías. Y sabes qué, cuando vino Juan y cuando vino Jesús, ambos predicaban de este reino. Los judíos leían su Antiguo Testamento y vieron, hay una promesa que va a venir algún día un rey y él va a establecer su reino. Entonces la mentalidad, lo que estaban pensando ellos es, ya viene él para comenzar su reino. Entonces es muy importante entender esto. Pero mire, diciendo, arrepentíos que el reino del cielo está cerca, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Del Señor, Jesucristo es el Señor. Entonces Juan era aquel profeta que Isaías dijo había de venir. Profetizó Isaías de Juan el Bautista. Y Juan vino, ¿y qué dice? Versículo 5. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia al derredor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí tenemos el apóstol, él no era apóstol, ¿verdad? Era un profeta. Aquí tenemos aquel que se llamaba Juan el Bautista. Vino predicando de un reino que había de venir en el futuro. Y vino bautizando en agua, confesando pecados. Cuando él bautizaba a la gente bajo del agua, ellos confesaban a sus pecados. Esto es el evangelio de hoy. Esto es como nosotros somos salvos por bautizar en agua, confesando nuestros pecados. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Mire lo que aún más predicó Juan Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él, aquel otro, ¿quién? Jesús. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mire, aquí en este versículo tenemos 3 diferentes bautismos. Tenemos a Juan llegando bautizando en agua, pero habla de él que vendrá en el futuro bautizando con 2 diferentes bautismos. Uno el bautismo del Espíritu Santo y otro que es el bautismo en fuego. Oiga, los carismáticos, ¿verdad? Les llamo carismaníacos, los pentecostés o los pepsicolistas, no, los pentecostés, ellos dicen, nosotros queremos este bautismo del fuego, Dios, dame el bautismo del fuego. ¿Cómo? Mire, en mi Biblia dice, y con fuego, y ahí tiene 2 puntos. Significa lo que voy a leer, explica cómo es el bautismo en fuego. ¿Qué es el bautismo de fuego? Cuyo aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el alfolí, y que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apagará? El infierno. ¿Cómo es que uno que dice que es un cristiano dice, pido Dios de tú el bautismo de fuego, cuando es un bautismo en que Dios va a destruir sus enemigos con un fuego que nunca se apagará? Es el infierno. Claramente el contexto es de esto. Hemos leído cuando Él vino. Él está diciendo que
La hacha está puesto, ¿verdad?, a la raíz. Tenían que arrepentir los judíos, y los que aceptarán al Mesías recibirán el Espíritu Santo, este bautismo. Pero los que no, los que rechacen a su Mesías, recibirán aquel bautismo de fuego en el infierno por toda la eternidad. Tú no debes entender eso. Es muy claro, habla de esto. ¿Cómo puede un cristiano decir, quiero el bautismo de fuego? Yo no. Eso es el infierno. No, gracias. Solamente lo que necesitamos hoy es este evangelio del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza o el ministerio de Juan, lo que predicaba Juan era esto. Yo bautizo en agua. ¿Ok? Pero él dice, pero otro vendrá. Oiga lo que dice aquí. Otro. Versículo 11. Más poderoso viene en pos de mí. Uno que viene. ¿Y qué dice? Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él, ¿quién es Él? Jesús. Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces miramos dos diferentes, distintos bautismos. Juan predicaba el bautismo en agua. Yo lo hice, dice él. Pero Cristo cuando viene te va a bautizar en otro. Será una diferente. Interesante. Vamos a Marcos 1:8. Esto es lo que predicaba él. Él predicaba, mire, yo tengo un bautismo, pero cuando vendrá el Mesías, él va a tener otro. Más adelante. Entonces, ¿debemos continuar el bautismo de Juan? ¿O debemos buscar el otro? Pues mucho mejor tener el Espíritu Santo, ¿verdad? En el tiempo de Juan fueron bautizados en agua, salieron, nada, no tenían el Espíritu Santo. Hasta que confesaron sus pecados, todavía no vino. Dice, confesó él, en el futuro puedes tener el Espíritu Santo. Dice aquí en Marcos 1:8, hablando Juan Bautista, yo a la verdad os he bautizado en agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Dos bautismos distintos. Vamos a Juan 1:29. Este hombre Juan el Bautista nos da la confesión de por qué él andaba bautizando en agua. Y una cosa que olvidé decir, en el Antiguo Testamento, muchas veces se lavaron mucho los judíos en agua. Se lavaron, no me quedó tiempo mostrarte en Levítico, en Éxodo y todos los pasajes en que Dios dice hay que lavar en agua, hay que lavar en agua. Mucho de agua y el bautismo en agua pertenece a judíos. Juan bautizó a judíos, nadie más. Entonces mucho del bautismo aplica a judíos y esto vamos a ver. Pero este dicho en Juan 1:29 era adelante. Juan 1:29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras mí viene un varón el cual es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Wow, está diciendo, mire, Jesús es aquel que yo conté que vendrá, que había de venir. Y dice versículo 31, la confesión, ¿por qué andaba bautizando? Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. ¿Para qué? ¿Para qué bautizó en agua? ¿Para qué vino tú, Juan, bautizando en agua? Para hacer manifestado a Israel el Mesías. Entonces Juan vino en su ministerio predicando, hay que bautizar en agua y confesar sus pecados. ¿Para qué? Para que cuando estoy bautizando algún día vendrá el Señor Jesucristo y yo voy a bautizar a Él para decir, mire, aquí es el ungido, aquí es el Rey, aquí es el Mesías. ¿Entiendes? Y aún más dijo, yo bautizo en agua, sí, pero Él te va a bautizar en otra cosa. Interesante. Bueno, ahora que sabemos por qué bautizaba Juan, ahora vamos a ver
¿Qué hizo el Señor Jesucristo en su ministerio? Algunos dicen, bueno, Jesucristo se bautizó en agua, entonces nosotros debemos también. Ajá, pero Jesús nunca pecó. Entonces, ¿fue salvo Jesús por bautizar en agua? No, no tenía necesidad de ser salvo. Solo fue manifestado a Israel por medio de esto. El bautismo de Jesús era para mostrar a Israel, mire, yo soy entre ustedes. Como hicieron ustedes, yo hago. Para que entiendan ustedes que yo soy judío, uno de ustedes. ¿Y sabes qué? Quiero manifestar, quiero enseñar, quiero que entiendan que yo soy el rey, el Mesías que había de venir. Ahora, ¿qué hizo Jesús en su ministerio? Algunos dicen, bueno, Jesucristo bautizó a muchos y Él enseñaba que nosotros debemos ser bautizados en agua. Por el bautismo en agua somos salvos, dice. ¿Es cierto que bautizaba a Jesucristo? Algunos dicen que sí. Vamos a Juan 4:1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, Él dice, sí, mire, así está. Jesucristo bautizado mucho. Y más, aún más discípulos que Juan. Pero termina con una coma, ¿verdad? Significa que hay que leer versículo 10. Es una continuación del versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 2? Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. La Biblia es muy claro. Jesucristo mismo nunca bautizó a nadie en agua. ¿Por qué? Qué raro que la Biblia es muy claro en mostrarnos esto y recordarnos de esto. ¿Es algo ahí? ¿Es porque el bautismo que tenía Jesús era más importante que el bautismo de agua? Quizás. ¿Por qué nunca bautizó a Jesucristo a nadie en agua? ¿Permitía Él que sus discípulos hicieron? Y sí, hicieron ellos. Pero Jesucristo nunca en su ministerio bautizó a nadie en agua. ¿Por qué es así? Bueno, vamos a Marcos 16:16. Algunos dicen este versículo muestra de la palabra de Jesucristo que la salvación es por bautizar a agua. Y que nosotros debemos bautizar en agua porque si no somos bautizados en agua no hay perdón de pecados. ¿Es la verdad? Ellos enseñan que sí, pero ¿qué dice el versículo mismo? ¿Sabes qué? Jesucristo vino. Y en el ministerio de Jesús, ¿qué predicó? El ministerio de Jesús, wow, casi no puedo escribir. En ninguna parte de la Biblia miramos a Jesucristo bautizando en agua a nadie. ¿Por qué? Porque Él tenía otro bautismo. Pero ¿qué dice aquí en Marcos 16:16? Algunos dicen, mire, aquí Jesús nos dice que tú tienes que ser bautizado o te vas a ser condenado. O vamos a ver lo que dice el versículo. Y también vamos a ver lo que no dice el versículo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y algunos dicen, mire, fe y bautizar en agua. Pero aún más dice, más el que no creyere será condenado. Miren lo que dice. La énfasis es en creer. Dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere y no será bautizado será condenado. No dice así. Entonces, ¿cómo sabemos si esto está hablando de agua? Cuando ya nos ha dicho Juan que hay otro bautismo en el Espíritu Santo. Pero no dice que si no somos bautizados vamos a ir al infierno. No dice así. Muchos quieren tomar un versículo y agarrarlo y enseñar sus doctrinas. Y una doctrina que predican hoy en día es, tú tienes que bautizar en agua según Marcos 16:16 y si no será condenado. Pero no dice esto el versículo. Mas el que no creyere será condenado. No dice más el que no creyere y no será bautizado. ¿Ve esto? Vamos a ver el contexto de esto para saber si esto aplica a nosotros hoy en día. ¿Qué es el contexto? Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeron. Y mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes y si bebieron.
bebieran, cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, en el mismo contexto, dice que van a venir señales. Y los señales, uno es resucitar los muertos, sanar a los enfermos, alzar una serpiente, tomar veneno. Esto es para nosotros hoy en día. 6 años atrás murió mi padre. Bueno, se murió allí, ella estaba ahí en la cama muerto. Y yo dije, pues Señor, puse la mano, ¿verdad? Señor, si tú deseas, ahora mismo pido en el nombre de Jesús que sea resucitado. Se quedó muerto. Nada pasó. Entonces yo dije, ok, ya. Esto no está escrito a nosotros, entonces. ¿A quién está escrito? Bueno, si trazamos bien la palabra de Dios, si leímos la palabra de Dios, ¿sabes qué entendemos? Había señales que seguían a los apóstoles. Y los apóstoles, según 1 Corintios 1:22, los judíos necesitaban señales. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por fe, no por señales, milagros, podemos decir. Y lo que esto está diciendo todavía, este es el libro de Marcos. Todo lo que pasa en Marcos es el Antiguo Testamento hasta que muere Cristo. Murió Cristo y está hablando a sus discípulos, los judíos. Vaya con estas señales. La Biblia llama en estas señales los señales o los prodigios de los apóstoles. Y los apóstoles predicaban solo a judíos. Y mientras que fueron a judíos, ¿sabes qué? Los judíos necesitaban. Pero leí Hebreos 6 al principio. En Hebreos 6, lo que leímos, Pablo dijo, y la imposición de manos haremos si Dios permite. ¿Por qué habla así el apóstol Pablo? Pablo. Es porque Pablo es nuestro apóstol de los gentiles. Y el libro de Actos o Hechos es una transición de Pedro a Pablo, de judíos a gentiles, de Israel a la iglesia, de señales a salvo por fe. Lo escribí en inglés, fíjese. Bueno, tú tienes que aprender inglés también, amén. Bueno, por fe. Nosotros no tenemos milagros hoy. Fueron una cosa que Dios dio a los apóstoles. Tengo un sermón en YouTube que se llama ¿Hay apóstoles hoy? Tú tienes que ver esto para entender lo que estoy diciendo. Está hablando a Jesucristo en su ministerio a judíos. Cristo Jesús mismo dijo que en su ministerio Él vino solo a los judíos, no a los gentiles. Entonces debemos recordar que este pasaje está escrito a judíos todavía, no a gentiles, no a nosotros. No lo creo. Bueno, tú tienes que entender. Yo voy a enseñar todavía Pedro y Pablo. Enfocamos nosotros ahora mismo en Juan y Jesús y lo que ellos dijeron acerca de este bautismo en agua. Pero vamos a ver qué dice Pedro y Pablo. Hay mucho más de la Biblia que solamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay el libro de Hechos o Actos. Vamos a ver lo que dice. Pero primeramente quiero mostrarte otra vez las palabras de Jesús. Sí dijo esto en Marcos 16:16. Pero ya vamos al libro de Actos y mire lo que dice. Llegamos al libro de Actos y vamos solamente 5 versículos y mire lo que dice. Actos capítulo 1 versículo 5. Después de haber resucitado, Jesucristo está hablando en el libro de Actos. Y en versículo 5 Jesucristo mismo dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Jesucristo está hablando, y en su ministerio, Jesús dice, mire, Juan bautizó. Dice él, Juan bautizó en agua. Pero Jesucristo dijo, pero yo, Jesús, bautizaré no con agua, pero ¿con qué? ¿Con qué? El Espíritu Santo. Casi el mismo mensaje entonces que tenía Juan. Juan dice, yo bautizo en agua, yo, Juan. Pero Jesús bautizará con otra cosa, el Espíritu Santo.
Cristo está hablando en Actos o Hechos 1:5 y dice, Juan bautizó con agua, aquel, pero yo bautizaré con el Espíritu Santo. Otra cosa en vez de agua. Tú tienes que leer toda la Biblia para entender, no solo las partes que quieres, para formar su propia doctrina. Hay que estudiar todo. Bueno, seguimos entonces estudiando. Ahora vamos a buscar el ministerio de Pedro. ¿Qué dice Pedro en su ministerio? Bueno, vamos a ver. Vamos a Actos o Hechos capítulo 2. Actos capítulo 2, versículo 38. Hay muchas iglesias hoy en día que toman a este versículo y dicen, mire, según este versículo, la salvación viene por medio de bautizar en agua. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo al momento que estamos bautizados en agua. Entonces es esencial, es necesario el bautismo en agua para ser salvo. ¿Está correcto esto? Vamos a ver. Actos 2, 38. Vamos a leerlo para ver lo que dice. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Según este versículo, nosotros debemos bautizarnos en agua para ser salvos. Oh, no. Pero ¿sabes qué? Esto es capítulo 2 de Hechos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Ya no debemos nosotros parar ahí y no leer los demás. Vamos a leer todo antes que formamos nuestra doctrina. Amén. Porque lo que vamos a ver es que Pedro enseñaba dos cosas diferentes y distintas. Aquí dice él, arrepentíos y sea bautizado para recibir el Espíritu Santo. Esto es Actos o Hechos 2:38. ¿Esto es lo que predicó este hombre en todo el libro de Actos? Claro que no. Si tú vas a leer lo demás del libro de Actos, nosotros miramos que esto fue predicado solamente una vez de Pedro y nunca jamás predicó esta cosa. La verdad es que predicó otra cosa más adelante. ¿Por qué cambió? Porque es un libro de transición, de cambio de Pedro a Pablo, de judíos a gentiles, de Israel a iglesia, de señales a fe. Vamos a ver. ¿Quieres ver el cambio o la transición? Ahí está, si leímos. Mire, el problema es que hay muchos ministros, hay muchos predicadores, hay muchas denominaciones perezosas. Arreganes son. Solo quieren leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y hasta capítulo 2 de Hechos y dicen, me cansé bastante, yo no voy a leer más de la Biblia. Hasta allí voy y no más. ¿Por qué? Hay que leerlo todo tú. Porque Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Porque no quieres saber lo que enseñó él y el por qué. Seguimos pues. En Actos capítulo 2, versículo 38. Nosotros debemos leer el contexto. El contexto es versículo 22. Varones israelitas. ¿Eres israelita tú? Claro que no. 29. Varones hermanos. ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Son judíos todos? Ningún gentil está aquí en este pasaje, ni en Jerusalén en aquel tiempo. Todos están en el templo alrededor, judíos hablando a otros judíos. Israel. Versículo 36. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel. Israel. No la iglesia, no los gentiles. 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 39. Porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos. ¿Vuestros hijos? ¿De quién está hablando? Está hablando el apóstol Pedro solo a judíos. Está hablando a él a Israel. Y tú debes entender, mire, el libro de Actos es un libro de transición. Empieza con judíos, con Israel, con Pedro. Pero termina con Pablo yendo con el evangelio a gentiles. Y la iglesia consiste de ambos judíos y gentiles. Tú tienes que entender esto. Para ver la transición debemos continuar leyendo. Actos capítulo 8.
Tenemos otro que se llamaba Felipe. Y Felipe andaba predicando. Y encontró un eunuco. Y empezó a predicar a él. Tú puedes leer, si deseas, Actos o Hechos, capítulo 8, versículo 35 hasta 38. Porque ahí miramos a Felipe predicando el evangelio. Y el eunuco, en versículo 36, dice, mire, vinieron a cierta agua y él dijo al eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Estaba preguntando, ¿puedo ser bautizado yo? Contestó Felipe, ¿qué dijo? Dijo, Actos 2:38, arrepentíos y sea bautizado para recibir el Espíritu Santo. No, habló y dijo otra cosa. 37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, puso la énfasis en creer, no en bautizarse primero, ni en arrepentirse. Predicó algo un poco diferente Felipe, que predicó el apóstol Pablo. Arrepentíos. A ver si lo escribí bien. Aquí, espera, es otra cosa. Ok, arrepentíos y sea bautizado. ¿Por qué no dijo Felipe lo mismo que dijo Pablo? Bueno, vamos a continuar leyendo el libro de Actos o Hechos y miramos algo interesante. Actos o Hechos, capítulo 10. En capítulo 10 y 11, miramos a Pedro yendo a un gentil. Y miramos un mensaje completamente diferente. Actos o Hechos 10:1, y había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio. Él era un italiano. Él era un, ¿qué? Gentil. Bueno, en el capítulo, y no tengo tiempo de leer todo, se apareció en una visión el Señor a Pedro y dijo, Pedro, ahora tú puedes ir a lo que antes era impío y no limpio, ahora tú puedes ir. Tú puedes comer algunos animales que antes no pudiste comer. Y Dios dijo, mire Pedro, había un gentil que quiere ser salvo, quiero enviarte tú para tú prediques a él. Y miramos el capítulo 10 de Actos, empezando el versículo 22. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeran, el mensaje es creer, dice, recibirán la remisión de pecados en su nombre. Mire, no, ¿por qué no dijo la misma cosa que dijo en 2:38? ¿Por qué no dijo, ahora tú tienes que arrepentirse y sea bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo? No, está hablando, versículo 43, dice, todos que creyeron, todos que creen, recibirán remisión de pecados. Mire versículo 44, es la clave, es una cosa importantísima en la Biblia. Si tú tienes una lápiz, hay que marcar versículo 44, qué importante es. Está predicando Pedro y dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Cayó en 10:44 el Espíritu Santo sobre los gentiles, no por el bautizar en agua, no recibieron por arrepentir y bautizar en agua, recibieron ellos por creer. ¿Ve una diferencia? Si uno anda diciendo hay que bautizar en agua para ser salvo, ¿qué está predicando? Un evangelio dado a judíos. Cuando miramos el cambio, miramos, wow, la énfasis ahora es por creer. Y recibimos el Espíritu Santo por creer, no por el agua. ¿Ve la diferencia? Sí hay un cambio. Ahora vamos al capítulo 11 de Actos. En Actos capítulo 11, Pedro está explicando a otros hermanos lo que pasó cuando los gentiles, Cornelio, recibió el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. Actos capítulo 11, versículo 11.
Y aquí que inmediatamente 3 varones sobrevivieron a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. El Espíritu me dijo que me fuese con ellos sin dudar nada. Entonces se fue Pedro con ellos, porque antes los judíos no tenían nada que hacer con gentiles. Siempre deberían estar apartados. Pero Dios estaba hablando a Pedro, tú tienes que ir con estos judíos. Y él está contando lo que pasó cuando aquellos gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Versículo 14. El cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Pablo dice, mire, mientras que estuve hablando, recibieron ellos el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni tenía yo, Pedro, la oportunidad de decir, arrepentíos y sea bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo. Mire al siguiente versículo. 16, la confesión de Pedro. Entonces me acordé de la palabra del Señor. Como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé, dice Pedro. Ambos, Juan dijo y Jesús dijo que habían bautizado con agua, pero en el futuro serán bautizados con ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Qué dijo Pablo a Pedro? Pedro predicó una cosa a los judíos al principio y ellos recibieron el Espíritu Santo en una forma. Predicó otra cosa a los gentiles bajo la inspiración del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios dijo. Y Dios mostró, los gentiles serán salvos en esta forma. Creer y confiar. Y cuando confían en el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. ¿Fueron bautizados en agua? Pues sí, después. Pero después de ser salvo, no para ser salvo, no bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo por fe. El bautismo vino después. Recibieron y fueron salvos por fe. Ahora, olvidé, hay una cosa que debo poner aquí, olvidé que es. Pedro entonces, leyendo el libro de Actos o Hechos, ¿sabes qué? Dios dijo a Pedro, yo te doy 2 llaves. 2 llaves te voy a dar. Para mí, yo pienso que las 2 llaves el primero era la llave para llevar a los judíos la manera a recibir el Espíritu Santo. Y para ellos era por agua. Y también Dios usó a Pedro otra llave para ir a los gentiles. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo no por el bautismo en agua, en ninguna manera. Cuando creyeron la palabra, recibieron el Espíritu Santo. Ahora miramos a Pedro, ¿ok? Ahora vamos a ver a Pablo. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? ¿Por qué está en la Biblia el apóstol Pablo? Bueno, también tengo muchos videos sobre esto, ¿verdad? Pero en Actos o Hechos capítulo 9 fue salvo el apóstol Pablo. Poco más adelante, en capítulo 13, Pablo salió de Barnabé, salió de Antioquía como un misionero. Salieron ellos predicando. ¿Y sabes qué? En capítulo 13, versículo 38 hasta 48, miramos que habían salvos muchos gentiles. No tengo tiempo de leer todo, hay que hacer pausa, ¿verdad? Para leer versículo 38 hasta 48 del capítulo 13. Por favor, léalo. Porque ahí habla de cómo fueron salvos muchos gentiles. Y ahora mire lo que dice. Mire el versículo 42. Y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente se les predicasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos religiosos siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casa a la ciudad. Más y más y más. Pero mire, los gentiles, versículo 46, al fin, aquí los volvemos a los gentiles. 47.
te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta los postreros de la tierra. 48. Y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y tantos que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Recibieron la vida eterna los gentiles bajo la predicación de Pablo, no por bautizar en agua, sino por creer. Y al momento que creyeron ellos, fueron sellados, bautizados con el Espíritu Santo. Mucho más, en el capítulo 15 del libro de Actos o Hechos, la iglesia se juntó y comenzó Pablo diciendo, mire, gentiles aceptaron al Señor. ¿Qué piensas tú de esto? Y los otros hermanos estaban, vamos a hablar de esto. Y se levantó Pedro. Otra vez estamos con Pedro. Oiga lo que dijo Pedro después de ver los gentiles salvos en su ministerio y Pablo ganando gentiles a Cristo. Mire a la confesión otra vez de Pedro. Actos o Hechos 15, versículo 7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo, hermanos, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Oye bien, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, así como ellos. La confesión de Pedro era, después de ver lo que Dios hizo conmigo en ganar gentiles, y lo afirmó Dios, afirmó con Pablo, ganando gentiles, fijo él, Pedro, hablando, dice, es por la gracia, por fe, que somos salvos, y que recibimos el Espíritu Santo. ¿Ve la importancia de leer toda la Biblia? Oiga muy bien la importancia de leer toda la Biblia. Si solo leas tú Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y quieres estar bajo el ministerio de Juan o quizás el ministerio de Jesús, tú vas a estar equivocado pensando que la salvación es bautizar en agua. Porque leyendo lo demás de la Biblia, miramos que el agua siempre era para los judíos. Pero al cambio de judíos a gentiles, la salvación es por fe. Y cuando creemos por fe, esto es cuando ya no estamos salvos por agua, ya estamos bautizados con el Espíritu Santo al momento, por fe, que estamos salvos. Sí puedes ser bautizado después de salvación, pero no es parte de la salvación. Le digo, no es algo que te salva. Amén. No tenemos la salvación por medio de hacer este acto de bautizar en agua. Nosotros somos salvos al momento que creemos. Y así es cuando recibimos el Espíritu Santo. Mire, Actos capítulo 16, versículo 30. Y ellos le dijeron, ¿quiénes son? Versículo 30, perdón. Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿quiénes están hablando? Gentiles. Señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Bueno, versículo 31 dice, por arrepentiros y ser bautizado en agua. Así es como contesta. Pues si somos salvos por bautismo en agua, sí, así debe decir. Vamos a ver. Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, arrepentidos y sea bautizado porque el agua salva. No, la pregunta es, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Creer. Es decir, que la salvación es por fe, no es por bautizar en agua. Por esto leímos esto, 1 Corintios 1:17.
Oiga muy bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:17, Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, mi predicación es de la cruz. Yo no digo, hay que bautizar en agua para ser salvo. Él dice, no, el otro líquido es que predico yo, la sangre. El agua solo toca a su piel. No puede entrar y limpiar su corazón o su alma. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. Es la sangre que limpia el alma de todos los pecados. Entonces, si solo tienes tú el bautismo en agua y nada más, te vas a ir al infierno mojado. Porque tú tienes un rito o un acto que has hecho y nada más. ¿Cómo es que debemos ser salvos y recibir el Espíritu Santo? Por creer el Evangelio. Mire el versículo 18, porque la predicación de la cruz locura es, a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. El poder de Dios no es el bautismo en agua, porque esto no tiene poder salvarnos. El poder de Dios que nos salva hoy en día es, ¿qué? El Evangelio, la predicación, que la salvación es de lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que hagamos. Si estás pensando que el bautismo en agua salva, ¿qué estás pensando? Que por mi obra de bautizarme soy salva. Te vas a ir al infierno. Es la obra de Cristo que nos salva. Y somos salvos por lo que Él ha hecho y morir por nosotros. Y si creemos en esto, recibimos el Espíritu Santo. El poder de Dios es la predicación de la cruz, no es la predicación de bautizar en agua. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego o al gentil. Entonces, ¿qué es el poder de Dios? El Evangelio. Ok, ahora, ¿qué es el Evangelio? Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4 es el Evangelio que nos salva. Nos salva esto, no el agua. El agua no puede salvar a nadie. Solo puede mojarte y te vas a ir al infierno mojado. El único líquido que salva es esa sangre que Cristo derramó. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. ¿Ok? Esto es el Evangelio que Él predicó, que debemos recibir y que estamos firmes en esto. En inglés, stand, dice. En otras palabras, que debemos estar parados en esta enseñanza. Yo me paro en el Evangelio. Sé que soy salvo porque yo recibí a Cristo como mi Salvador. Confío en lo que Él hizo por mí. Yo no estoy pensando, bueno, debo ir al cielo porque yo me bauticé en agua. Esta es una enseñanza falsa. Yo sé porque algunos están confundidos. Pero si leen toda la Biblia no pueden estar confundidos. Porque lo demás explica que ahora salvo por fe. En el principio el bautismo es que dio el Espíritu Santo a los judíos. Pero nosotros gentiles hoy en día recibimos el Espíritu Santo por fe. ¿Por fe en qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es la sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Para nuestros pecados. Para nuestros pecados. Ve lo que hizo Cristo, hizo para darnos perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo tenía que sacrificarse en la cruz. Él lo hizo para salvarnos porque no podemos salvar a nosotros mismos. Pero la enseñanza antibíblica que muchos tienen hoy en día es, no, el bautismo en agua es lo que salva. Y tú tienes que hacerlo. Si no has hecho esto, no eres salvo. Mentira. La salvación no es por tu acto de bautizarse.
Su salvación es por medio de confiar en el acto o el hecho de Cristo en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados. Y al momento que creemos en esto, somos salvos. Hay una iglesia muy grande en el mundo de hoy que se llama la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo existe en muchas partes del mundo. Y la Iglesia de Cristo enseña que tú tienes que bautizarse en agua para ser salvo. ¿Y qué han hecho ellos? Solo leyeron un poco del Nuevo Testamento. No todo. Y por esto están confundidos con una enseñanza para judíos. Y no están recibiendo el Evangelio de Dios para nosotros gentiles. Una vez aquí en el pueblito de Bagdad, muy cerca de donde vivimos, hay una iglesia de Cristo. Mi padre fue una vez a esta iglesia para preguntar al pastor ahí una pregunta, porque quería saber mi papá. Entró en esta iglesia y mi papá preguntó, mire, tú, pastor de esta iglesia, la Iglesia de Cristo, ¿qué enseñan ustedes de cómo ser salvo, de cómo ir al cielo? Y el pastor dijo, mire, tú tienes que bautizarse en agua aquí en nuestra iglesia y serás salvo tú. Y mi padre dijo, ajá, pero tú eres la Iglesia de Cristo. Bueno, en Milton, a menos que 7 millas ahí, el otro pueblito, ¿verdad? Hay una iglesia de Cristo. Mi papá dijo, ¿y qué tal si voy a esta iglesia y me bautizan en agua ahí? ¿Tengo la salvación? El pastor dijo, mire, no, en ninguna manera. La salvación solamente es por bautizarse en agua en esta iglesia aquí y nada más. Y mi papá dice, ¿y qué tal si me voy a mudarme a Colorado y busco a una iglesia de Cristo en Colorado y me bautizo en esto? ¿Tengo la salvación? El pastor dijo, no, en ninguna manera, solamente de nosotros, son herejes los demás. Somos la única iglesia aquí en Bagdad, Florida, que tiene la verdad. Y hay que bautizar en nuestra iglesia para ser salvo. Mi papá dijo, pobrecito, aquí está un folleto de cómo ser salvo tú, porque estás perdido. Adiós. Ese fue mi papá. Pero qué triste, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo dijo que ancha, ¿verdad? Es el camino. ¿Cómo es que dice? Ancho es el camino a la perdición. Y muy estrecho el camino de perdición. Pero ¿cómo es que dice esto? Es que decir que muy pocos van a hallar la salvación y que muchos van a destrucción. Pues es cierto, si es verdad lo que dijo aquel pastor. Solamente puedes hallar tú la salvación por medio de buscar Bagdad, Florida y esta iglesia de Cristo, porque ninguna otra iglesia y ningún otro bautismo te salva, sino esto, según él. ¿Qué piensas tú? Pues yo pienso que esta es una cosa estúpida, muy estúpida, le digo. La salvación no es por el bautismo en agua, ni es por una iglesia, ni es por una cosa, ni es por obras. La salvación, según la palabra de Dios y lo que hemos estudiado hoy, es solamente por fe en el Evangelio de Jesucristo. Es confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y recibir lo que Dios ofrece, el Espíritu Santo y salvación por fe. Ahora vamos a Efesios 1:13. Casi estoy terminado. Pero según la Biblia, yo pienso que hemos contestado a esta pregunta, ¿verdad? Yo pienso que hemos preguntado, ¿es necesario el bautismo en agua para ser salvo? No. Porque no somos salvos hoy en día por el bautismo en agua. Había un tiempo, en el principio, en que un judío estaba hablando a otros judíos que ellos solo recibieron el Espíritu Santo por el agua. Pero al leer lo demás del libro de Actos o Hechos, miramos, no, el Espíritu Santo viene a nosotros no por el agua, sino por fe. Y en Efesios 1:13 leímos, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol Pablo de cómo recibimos el Espíritu Santo? Por fe. Por creer en el Evangelio, estamos sellados. Entra dentro de nosotros el Espíritu Santo. Un versículo más y ya vamos a terminar. 1 Corintios 12:13. Acuérdate, Juan dijo, yo bautizo en agua, pero Cristo os bautizará con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Actos o Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero yo bautizaré con el Espíritu Santo.
¿Qué dice? 1 Corintios 12:13. Porque de la manera que es uno el cuerpo, 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Muchos dicen, no, esto es el bautismo en agua. No. Por el espíritu somos bautizados en un cuerpo. Cuando confiamos en el Evangelio, estamos sellados con el Espíritu Santo, y al mismo instante es cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Y estamos bautizados en el cuerpo de Cristo. A este mismo instante, al momento que recibimos a Cristo, estamos bautizados. Ahora, yo no tenía tiempo a hablar del bautismo en agua después de ser salvo. Sí, tú puedes ser bautizado en agua después de ser salvo. No es pecado, pero tú debes entender que no tiene que hacer nada con la salvación. Esto solo es un testimonio. Esto es, yo identifico con Él. No me avergüenzo de mi Señor. Yo, si bautizo en agua, yo estoy identificando y diciendo a otros hermanos, yo sí, soy salvo. Yo no me bautizo en agua para ser salvo. Soy salvo por fe antes que me bautizo. Pero una cosa muy triste que he visto hoy en día, especialmente en muchas iglesias donde yo visité, yo veo que va uno y dice a un perdido, hey, ¿quieres ser salvo? Repite conmigo esta oración. Repite, dice, ya vengo entonces a la iglesia y vamos a bautizarse. No entendió nada el perdido. Quedó perdido. Viene a la iglesia y el pastor dice, ya vamos a bautizar agua a esta persona. Y la persona dice, pero qué bueno, porque cuando yo salgo del agua ya va a estar borradas todos mis pecados. Borrados serán todos mis pecados al subir del agua. Qué bien. Y he visto muchos pastores, bueno, vaya, y le bautizan. Qué horrible, ¿verdad? Esta persona ni entendió qué es el bautismo. Él estaba pensando todavía que el bautismo es lo que va a borrar los pecados. Está pensando que el bautismo es lo que salva. Y qué sonso aquel pastor en bautizarlo. Debería decir a aquel pastor, no, vaya, no eres salvo si estás pensando así. No, pero muchos pastores quieren jactar. Mire, hemos bautizado 13 en esta semana. En el año pasado 600 bautismos. Y están bautizando gente perdidos. Porque nunca han hablado con la persona para ver su testimonio, para entender si ellos sí entienden bien la salvación. He visto mucho esto, bautizando a gente que no entendían bien, y ellos piensan que el bautismo es que salva. Esto nunca debe ser. Nunca deben pensar a nadie que la salvación es por bautizar en agua. La salvación es por fe. Puedes ser bautizado después para unirse con una iglesia si deseas. Pero el bautismo no es que salva, es Cristo Jesús que salva. Amén. Espero que entiendas esto. Algunos quieren que muevo, ¿verdad? Porque ellos quieren ver todo. Gracias por ver este video. Espero que aprendiste bastante tú. Y si no eres salvo, venga a Cristo Jesús. Confías en el Evangelio para ser salvo. Y si tú eres salvo, por favor enseñe a otros que mire, no es el líquido de agua, H2O, que salva. Lo que salva es la sangre de Cristo. Dios te bendiga. Adiós.